¿Dónde y cómo se origina? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Patricio Fishman, médico psiquiatra, especializado en neuropsiquiatría infantil y adolescente en el Yale University Child Study Center. Certificado por el American Board de Psiquiatría y Neurología de Estados Unidos como especialista en psiquiatría de adultos y también en neuropsiquiatría infanto-juvenil. Neuropsicofarmacólogo y psicoterapeuta, pionero en el desarrollo de la telepsiquiatría en Chile. Bienvenidos. Me gustaría pedir la colaboración de un par de personas. Si es posible, algún psicólogo, psicóloga, algún médico. ¿Quién? ¿Hay alguien le están levantando la mano? ¿Sí? Muy bien. Adelante, pasa, por favor. Necesito ayuda. ¿Sí? ¿Tú eres? Docente. Ya. Bueno, adelante, pasa, por favor. Aquí. Hola. ¿Cuál es tu nombre? Gabriela. Gabriela, psicóloga. Asiento, por favor. ¿Cuál es tu nombre? Tamara. Tamara, asiento. Lo primero es de que al entrar acá me di cuenta que el título de la charla era estrés y factores que lo producen y cómo se manifiesta. Yo preparé otra charla, pero no importa, creo que nos podemos acomodar y hablar algo más de depresión, pero lo vamos a dejar de lado. Y vamos a partir al revés. Me gustaría que, independiente de ustedes, que también van a hacer preguntas, que surgieran ahora 2 o 3 preguntas que les gustaría a ustedes que pudiéramos abordar durante la exposición. ¿Hay otro micrófono para poder pasarle a la gente? No hay. Ya. ¿Quién quiere hacer una pregunta respecto a estrés? Es un tema tan vasto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, buenas tardes. Me gustaría saber cómo manejar un poco la ansiedad, si es relativo al tema. Ok. ¿Alguien más? Que no sea mi hija psicóloga. ¿Alguien más? Porque ella me va a joder con la pregunta. Hola, me gustaría saber cómo se manifiesta el estrés en el cuerpo. Muy bien. La última. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Yo tengo la sensación que cuando los médicos no saben que tiene uno, le dicen tiene estrés. Entonces, ¿cómo determinar qué factores realmente para que uno pueda saber si eso es así? También decimos que es un virus. Esa es otra. Bueno, la pregunta para mí es ¿cómo hacemos, qué hacemos con el estrés? Porque yo creo que todos tenemos estrés. Sí. Si algún día alguno de ustedes se levanta en la mañana y se estira y se toma la frecuencia cardíaca y está lenta y respira profundo y no tiene ninguna sensación de tensión muscular, no hay ningún pensamiento, ninguna imagen que se le venga a la mente y piensa que no tiene estrés, tómese el pulso de vuelta porque puede estar muerto. O sea, no existe nadie que no tenga estrés y el estrés puede ser muy saludable. A ver, aquí tenemos una docente. ¿Qué es lo que entiendes tú por estrés? ¿Estrés? Sí, lo primero que se te viene a la mente. Alteración de la amígdala. O sea, algún factor que impacta emocionalmente y producto de eso se altera las emociones. Okay. Muy bien, ella relacionó un factor que afecta, ¿cierto?, con una estructura cerebral que se llama la amígdala, que no es la amígdala palatina, ¿cierto?, sino que es una amígdala que se encuentra en el cerebro y está relacionada con el sistema límbico. ¿Qué es para ti el estrés? El estrés es una respuesta del cuerpo funcional ante estímulos que puedan eventualmente
dañarnos debido a nuestro instinto de supervivencia, que es funcional y después puede ser disruptivo si se mantiene en el tiempo. Bueno, pero ¿qué es lo que es? ¿Es algo que viene de afuera y nos afecta o es la respuesta que nosotros tenemos a ese algo que viene de afuera y nos afecta? Pasemos la primera, por favor. Me gustaría, con el fin de que intentemos una aproximación lo más integrativa y evolutiva posible, que consideremos que el estrés es biopsicosocial. Alguien por ahí preguntó cómo puede el estrés alterar las funciones del cuerpo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver. ¿Cómo puede ser que si me echan de la pega, si mi señora me deja, si estoy muy afectado por la polución, eso se transforme en una alteración del funcionamiento del cuerpo y del funcionamiento de la mente? ¿Cómo puede ser? No es fácil entenderlo. ¿Cómo es posible que el estrés, como ahí preguntaron, pueda afectar la función cardiovascular, nuestro corazón, nuestros vasos sanguíneos, los pulmones, nuestras funciones apetitivas, alimenticias, sexuales? ¿Cómo puede afectar incluso el funcionamiento inmune, endocrinológico del cuerpo? Porque uno dice, sí, estoy estresado, me bajó la defensa, ¿cierto? Bueno, una de las cosas interesantes en esto, porque no tiene que ver exclusivamente con el entendimiento del estrés, es cómo se comunica nuestro cuerpo desde el punto de vista psíquico, mente, cerebro, sistema endocrino, glándulas de secreción interna y sistema inmune. Esa es toda un área del saber científico que se llama la neuroendocrino-inmunología, que es un área que me ha fascinado por años y en la cual hice investigación tiempo atrás. ¿Cómo se puede traducir todo esto en enfermedad psíquica y enfermedad corporal? La próxima, por favor. Ok. ¿Quién sabe lo que es fenotipo? ¿Tú sabes lo que es fenotipo? ¿Qué es lo que es fenotipo? Fenotipo más genotipo. Genética, fenotipo y ambiente, ¿o no? Súper bien. Relación entre el código genético con el que tú vienes, donde está escrito cómo van a funcionar y se van a estructurar distintas partes de tu cuerpo en interacción con el entorno, sobre todo con el entorno que te rodea en un principio de la vida, el entorno biopsicosocial, determina tu fenotipo, que es como tu hardware, aquello con lo que tú vienes constitucionalmente y que va a determinar en forma muy importante qué es lo que va a pasar contigo desde muchos puntos de vista, entre otros el cómo funciona tu mente. Y eso es muy importante entenderlo porque no somos una tabla rasa, no nacemos como un cubículo de arena donde todo se escribe arriba con el dedo y somos el resultado de lo que nos ocurre. Hay softwares que nos van atacando o se nos van acoplando en la vida, pero todos venimos con un hardware que, si bien no nos sentencia, sí nos influencia notablemente. Como ustedes pueden ver, hay veces que nosotros ya venimos con los dados cargados y por razones genéticas o de circunstancias del entorno que pueden ser adversas precozmente, se nos determina un fenotipo, que son las características visibles de esta interacción entre los genes y el entorno, que puede ser desde un principio vulnerable. Y ahí, sin meternos en funciones básicas de las neurociencias, sí hay mecanismos que se alteran desde un principio que tienen que ver con sistema límbico. Por ahí alguien mencionó la amígdala, ¿cierto? Hay varios otros núcleos que están relacionados con el sistema límbico, que es aquellos centros del cerebro que reciben la información procesada desde la corteza cerebral y la dotan de un tono afectivo. Son los que procesan las emociones. Y de ahí, en forma muy simple, esto se dirige hacia el eje hipotálamo, pituitaria o hipófisis, adrenal, glándula suprarrenal, y se pueden producir de fábrica, por así decirlo, dificultades relacionadas con hipersecreción de un factor
liberador de corticotropina que va a la glándula suprarrenal y produce un exceso de corticoides. No es importante que esto lo entiendan fisiológicamente, sino que lo que les quiero decir es que hay guaguitas que desde muy temprano producen un exceso de cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Perdón? Desde el vientre. Hay gente que incluso piensa que desde el vientre. En mis aproximaciones psicoterapéuticas he llegado hasta la vida extrauterina. Todavía no hago regresiones ni terapias intrauterinas. Y fíjate que estas guaguitas ya vienen con una mayor vulnerabilidad al estrés. Entonces, esto que se llama estrés de la vida o traumas, no es que lleguen, te encuentren a ti perfecto, macanúo, sin ningún problema, de repente ya llegas con el hardware que te hace vulnerable. Por lo tanto, los estresores, incluso si son mayores como los traumas, encuentran ya a alguien, un ser, que viene con alteraciones neurobiológicas que se pueden traducir en una vulnerabilidad mayor, a ser una variedad de enfermedades psíquicas. La próxima, por favor. Bueno, ahí estamos hablando. ¿Qué es lo que es el estrés? ¿El estrés es lo que te pasa? ¿Es llegar acá y darme cuenta que preparé una charla equivocada? ¿O es la respuesta que voy a tener a esto? ¿Cómo aquello que a mí, si me promueven en mi trabajo y me dicen te vas a ser gerente general desde el lunes? ¿Es un estresor positivo o negativo? Tiene un poco de ambos, ¿verdad? Por un lado uno dice que bueno, me están promoviendo, ¿cierto? Pero ¿cuál sería el lado negativo de esto? Le vamos a preguntar a la psicóloga. Bueno, depende en realidad. ¿De qué? De lo que para mí sea negativo. Por ejemplo, si tengo otro compromiso, tengo familia, no sé, cosas que me vayan a alterar mi status quo, tal vez sería negativo. Depende de la persona. Muy importante. No es solamente lo que nos pasa, sino que quiénes somos, cómo procesamos lo que nos ocurre. Por eso que el estrés, como concepto, no es solamente lo que nos ocurre, el evento o el estresor. Levantarnos todos los días es un evento, es un estresor. Que me promuevan, darme cuenta que la charla que preparé es diferente a lo que yo tenía que hablar, ¿ya? Es la interacción de eso con quién soy yo, desde que soy muy pequeñito y me está cuidando la mamá o el papá, hasta que soy grande, y he ido edificando en mi edificio una estructura que es la que va a procesar lo que ocurre. Ok, me promovieron. Esto va a significar un ascenso en mi sueldo y va a significar una serie de demandas y exigencias que antes quizás no tenía. Hay gente que va a decir, por la cresta, ¿qué significa esta cuestión? Voy a llegar tarde a la casa, la vieja se va a enojar conmigo, no voy a ver a los cabros, claro, voy a ganar más plata, pero al final el matrimonio va a andar mal. Hay gente que viene desde temprano con ese tipo de estilo atribucional, le atribuye significados negativos, pesimistas, catastrofales, incluso a eventos o estresores que pudieran tener una connotación positiva. Por lo tanto, no somos solo el resultado de lo que nos ocurre, sino que las formas en que nosotros procesamos cognitivamente lo que ocurre, la dotación de estados afectivos, emocionales con nuestro sistema límbico. Quien procesa la información cognitiva primero es nuestra corteza frontal, ¿ya? Y después nuestro sistema límbico es el que lo dota, por así decirlo, de toda una serie de connotaciones afectivas. Y después se produce toda una respuesta, una serie de respuestas que se van al cuerpo y también a otras partes de nuestra psique. Si nuestras respuestas son saludables y son adaptativas, entonces vamos a estar adaptándonos adecuadamente a los estresores de la vida. Si yo estoy en un auto y estoy en una cola y tengo para 1 hora, puedo empezar a echar garabatos, echarle la culpa a la cancha, al clima, a la pelota, o puedo pensar, bueno, ¿qué hago por mientras? Ahora, eso no es fácil, tú lo puedes leer en un libro, pero muchas veces venimos predeterminados para reaccionar de una forma.
es casi como un reflejo, es casi como que te peguen en la rodilla y tú automáticamente respondes. Se requiere un entrenamiento bastante arduo para cambiar la forma en que nosotros atribuimos significado, la forma en que entendemos, la forma en que le damos sentido a lo que enfrentamos y la respuesta que ponemos o afrontamos. La próxima, por favor. La próxima, no vamos a hablar de depresión ahora. Ok. Una de las cosas más complicadas en el entendimiento de la mente es de que hay personas que la miran desde los ángulos más, yo te diría, distintos, diferentes, y cada uno ve algo. Es como la parábola del elefante que está en una pieza oscura y de repente alguien estira la mano y dice lo que está al frente es algo grueso con uñas, y de repente alguien dice, ah no, esto es algo delgadito y tiene 2 hoyos acá, y alguien dice esto es algo muy, muy delgadito que se mueve. Va a depender de dónde tú lo mires. Y lamentablemente, si tú eres un psiquiatra meramente biológico, ¿cuál va a ser tu perspectiva habitual? Que la mente sería el cerebro en ese caso. Que la mente es exclusivamente el cerebro y que está constituida por asociaciones de átomos, moléculas, neurotransmisores, receptores, ciertas áreas sinápticas, núcleos que se conectan entre sí, y que la enfermedad está producida exclusivamente por mayor o menor presencia de ciertos neurotransmisores o moléculas en los receptores, ¿cierto? Ahora, bueno, ¿qué pasa con estos psicólogos o psicólogas que tienen nada más que una perspectiva? ¿Qué crees tú que puede pasar? Que son más conductistas y que aplican más leyes científicas universales, o sea, lo comprobable. No. A lo que yo voy con psicólogos es de que hay gente que es psicoanalista y que va a pensar que esto todo está originado en un conflicto primario, en la díada madre-hijo o en la tríada padre-hijo, en el complejo Edipo, temores de castración, ¿cierto? Angustias primarias. Y va a haber alguien que es conductual y va a decir, no, pues, está mal, tú le tenés miedo a esta cosa y lo que tenemos que hacer es enfrentarlo a través de una desensibilización progresiva y vas a ir aprendiendo a perderle el temor a esto, ¿cierto? Y hay otras personas que tienen una perspectiva existencial. Y hay otras personas que tienen una perspectiva 25 corrientes y orientaciones, ¿cierto? ¿Y qué pasa si tenemos una terapeuta sistémica o de familia? ¿Qué es lo que va a pensar? ¿En qué ámbito? Si alguien está estresado, va a citar a la familia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el problema para entender esto, a diferencia del corazón, que tengo una ecografía, que tengo un electrocardiograma, es de que es tan compleja la mente y el cerebro que se forman campos feudales donde cada uno tiene su amase de conocimiento y su perspectiva y su faceta del prisma con la que mira lo que está ocurriendo al frente. Entonces es como que yo sea carpintero y mi única herramienta sea un martillo. Por supuesto, no solamente por un tema de lucro, porque yo necesito que se me quede el paciente en la consulta, sino que además, porque no tengo otro lente, todo lo que entre por mi puerta va a tener cara de clavo, por supuesto. Si mi única herramienta es un clavo, o sea, un martillo. Y ese es uno de los problemas importantes que tenemos actualmente en el entendimiento de cómo funciona la mente. Me pasan la próxima, por favor. La mente no funciona aislada. Nosotros somos individuos que estamos en constante interrelación con un entorno. ¿Alguien sabe? ¿Hay algún sociólogo por ahí? Nadie se atreve. ¿Quién es el autor de este sistema ecológico? Bueno, un alemán, Brenner, desarrolló este esquema, hay varios esquemas derivados, donde se muestra que nosotros estamos en constante interacción, tanto con nosotros mismos como con un entorno inmediato, que es nuestro microsistema, ¿cierto? Familiar, la gente más cercana a nosotros, y a través de los mesosistemas, que son los sistemas de interrelación, con lo que está un poquitito más allá de nosotros, que son quizás familia extensa, escuela, amigos, la iglesia, los sistemas comunitarios, y más allá incluso,
La próxima, por favor. Hay un macrosistema que nos rodea y nos influye. La cultura, la filosofía de vida, los valores, la situación económica. La próxima, por favor. La próxima. Y la próxima. Entonces no estamos solos, nuestra mente no está solamente relacionada consigo mismo, no está solamente relacionada con la familia, sino que está relacionada con un cosmos que nos rodea. Y está en una interrelación, con interinfluencia recíproca, constante. La próxima, por favor. Bueno, estas eran las preguntas originales que las vamos a tratar de ir respondiendo. La próxima. Ok. ¿Qué es lo que es la mente? Yo sé que ustedes vienen a escuchar de estrés, pero si no entendemos qué es lo que es la mente, no van a entender lo que es el estrés. Y así como alguien decía que los psiquiatras biológicos tienen un entendimiento de la mente sin las funciones psicológicas, hay veces que en el campo feudal de la psicología exclusiva hay un entendimiento de la mente sin cerebro. Pero nuestra mente es una de las varias funciones de nuestro cerebro. Tiene una variedad de funciones, no solamente sensoriales, verlos, escucharlos, olfatearlos, moverme. Es una de las funciones que está constituida en una red y que tiene una base neurobiológica y que está en comunicación e interacción constante consigo mismo como sistema y con su propio medio interno, con su cuerpo, con el medio externo, ese ambiente biofísico, químico, psicológico y social. Y aquí, como estamos en MCA Festival, también en algunas ocasiones y cuando tenemos ciertas habilidades y capacidades, está en interacción con la trascendencia, con peldaños que están más arriba, que no solamente son explicables a través de nuestro estudio de la mente. La próxima, por favor. Entonces, sí está en el cerebro. El entender la mente fuera del cerebro o como solamente un alma es absolutamente respetable. Pero nosotros para entender la mente tenemos que entenderla como basada en el cerebro. Y para quizás empezar a lucubrar el concepto de alma, tendríamos que pensar que es una función mental superior, que no es fácil de alcanzar. La próxima. Y como les decía, este es un campo que ha sido transitado por filósofos, psicólogos, psiquiatras, gurúes de todo tipo, y cada cual tiene su faceta del prisma para entender. Y el problema es que es muy fácil, desde esa arena, con esa faceta del prisma, tener una visión total y completa, y te quedas con la seguridad total y absoluta que todo es conductual o psicoanalítico o neurobiológico o existencial. Lo complejo para todos los seres humanos es intentar tener una perspectiva integrativa. Es muy difícil. Y al mismo tiempo que sea longitudinal en el tiempo y evolutiva, porque todos tenemos no solamente dos hemisferios, tenemos como una simetría bipolar, no de la enfermedad, sino que hay dos polos. De hecho, estudiando psicoinmunología hace algunas décadas, conocí a un inmunólogo cuya madre era una escritora y ella había escrito un libro, era muy interesante, sobre ciertos seres que tenían una simetría radial, varios brazos, varias piernas, varios centros cerebrales y que tenían la capacidad, a diferencia de nosotros, de no ser bipolares, duales, del colo o de la U, del gobierno, de la oposición, de izquierda o de derecha, los buenos, los malos, sino que tenían esa capacidad de analizar múltiples factores, múltiples causalidades, procesarlos y sin sesgos previos, sin fundamentalismos del pensamiento, elaborar respuestas. Ahora, eso es ciencia ficción. Los seres humanos no podemos hacer eso, al menos todavía. La próxima, por favor. La próxima. Y la próxima. Ok. ¿Qué crees tú como psicóloga que pretende? Había un señor que se llamaba Engel, mucho tiempo atrás, y que creó el modelo
de entendimiento biopsicosocial, no evolutivo. ¿Qué crees tú que estaba tratando de hacer este señor? Yo creo que estaba tratando de aunar las distintas perspectivas, de conjugarlas para dar una explicación a lo que es la mente. Sí, y este señor tenía una gran virtud, era psicoanalista, y por lo tanto su formación había sido casi exclusivamente en el entendimiento psicodinámico y psicoanalítico del funcionamiento de la mente. Pero tenía un hermano que era endocrinólogo, y de hecho eran gemelos, esto es una historia aparte, y un día él tuvo la sensación de tener un infarto, y se fue al servicio de urgencia, él trabajaba en Nueva York, el hermano en North Carolina, y le hicieron un electrocardiograma y no tenía nada. Y a las pocas horas lo llaman de North Carolina y le dicen que el hermano murió de un infarto, el hermano gemelo. Y como psicoanalista, él intentó entender esto y no le alcanzó. Intentó incursionar incluso, ¿sí? ¿Que está muy grande la charla o que me quedan 10 minutos? Ya, ok. Bueno, sí, él trató de hacer esta integración, que es muy, muy difícil, con el fin de que no tuviéramos nada más que una faceta del prisma para mirar los fenómenos, entre otros el del estrés. Nos vamos a apurar. La próxima, por favor. La próxima. Ok, alguien dijo por ahí la amígdala. Bueno, aquí esto en azul es el sistema límbico, y está la amígdala y el cuerpo cingulado y otras imágenes del cerebro, el órgano que nos convoca. La próxima, lo mismo, la próxima. Ese, aparte de la corteza prefrontal que procesa la información cognitiva, lo sensorial, el sistema límbico es fundamental. Es ahí donde se procesan las emociones. Y hay gente que viene de fábrica con ese sistema desregulado. ¿Ah? Y, a ver, se los dice alguien que no es exclusivamente farmacólogo. No todo lo que entra en mi oficina en 20 minutos se va con receta. Pero hay un error conceptual muy frecuente, que es pensar que salí y me resfrié porque hacía frío. Hay veces que me estoy resfriando porque tengo una vulnerabilidad, que puede ser en el momento una baja inmunitaria. O puede que yo tenga linfocitos que sean menos capaces de atacar a los virus. Y hay mucha gente que viene con el sistema de alarma ya fallando. ¿A qué me refiero con el sistema de alarma fallando? Hay sistemas de alarma que son muy malos. Entran los 40 ladrones y no suena nunca, ¿cierto? Y hay otros sistemas de alarma, nuestro sistema límbico, que tiene una sensibilidad exquisita, excesiva, ¿cierto? Un gato gordo en la pandereta del vecino es un dinosaurio persiguiéndonos. Evolutivamente es bueno para no morirse, pero uno se muere de estrés porque todo lo interpreta y le atribuye significados catastrofales. Y esto genera un estado de ansiedad permanente y muchas veces desde ese estado de ansiedad, de tensión, de levantarme y todo en el día va a ser una amenaza. No es un desafío vivir, ¿cierto? No es un desafío ver cómo lo hago para contarles a ustedes algo diferente a lo que yo había preparado. Bueno, es un desafío. ¿Dónde voy a encontrar el alicate, el destornillador, que yo sé que está en alguna parte, porque yo vine con el martillo nomás para acá, ¿cierto? Pero si yo los veo como una amenaza, lo que me va a pasar es que mi sistema límbico va a empezar a sonar como una sirena y va a mandar una señal de alarma terrible y de que algo malo está por pasar y de que no tengo las herramientas para poder enfrentarlo y que los controles no están dentro mío, sino que están afuera. Y eso me va a permitir una mala defensa, que es culpar al entorno de mi incapacidad de poder procesar mejor la información del punto de vista cognitivo, emocional y montar una respuesta adaptativa. Claro, súper fácil decirlo, no es fácil hacerlo. Y les repito, algunos de nosotros, ¿por qué les digo esto? Porque hay gente a la que destinan a distintos tipos de terapia, incluso mindfulness, meditación, reiki, y tienen un sistema de alarma defectuoso. Tenemos que intentar regular ese sistema de alarma. Me estoy adelantando un poquitito. Hay veces que hay que usar fármacos. El que por religión está en contra de los fármacos está cometiendo un error.
Ahora, si es la única herramienta que tiene tu terapeuta, es peligroso, ¿ya? Pero hay gente que viene ya, y viene no solamente de nacimiento, en forma ancestral. Esto se transmite, y se transmite por genes y se transmite por contigüidad. Gente que ha sufrido persecuciones, sobrevivientes del Holocausto, gente de mi propia familia, 5 minutos, han vivido experiencias altamente estresantes y que no solamente como por recuerdo, sino que porque incluso se codifican en tu ADN y en las neuronas y en tu sistema límbico, y funcionas a veces con un sistema de procesamiento de las emociones que está defectuoso desde el principio. Ahora, ¿estás condenado? ¿Estás sentenciado? No, pero estás profundamente influenciado. Y hay veces que para poder intervenir, primero tienes que intervenir con un chip que va al hardware, y esos son algunos medicamentos, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros usamos medicamentos que son cada vez más inteligentes, pero siguen siendo tontos, porque son tontos porque van donde tienen que ir y van donde no tienen que ir, y todos tienen efectos adversos. Aprovecho para hacer ese aviso. Pero no pensar de que es una herramienta que nos puede permitir que posteriormente la meditación, la terapia psicoanalítica, cognitivo-conductual o el Reiki nos puede ayudar, es un error no considerarlo, porque puede permitir abonar el terreno para que las otras semillas maravillosas puedan germinar. La próxima. Bueno, esto es para hablar del sistema nervioso autónomo, que es uno de los sistemas a través de los cuales lo que pasa en nuestra corteza cerebral, nuestro sistema límbico, pasa al hipotálamo, a la hipófisis y al sistema nervioso que manda señales a todos los órganos del cuerpo. Y eso ustedes ya lo saben, así que vamos a saltarlo. La próxima. El simpático y el parasimpático, ustedes se recordarán del colegio fácilmente. La próxima. Y no vamos a hablar del sistema endocrino, estaba muy linda la presentación, pero esta se la van a saltar. No vamos a hablar del sistema endocrino. La próxima, la próxima, la próxima. El sistema inmune, y aquí, aunque me atrase un poquitito, por mucho tiempo mi gran interés era entender cómo, no solamente que bajó la inmunidad, cómo fenómenos psíquicos, trastorno de pánico, cuadros depresivos, estresores académicos, estresores familiares, pueden transformarse en una baja inmunitaria. Y resulta que hay células que son los policías del cuerpo y hay misiles que son los anticuerpos, que son afectados de una forma. Es maravilloso cómo el cerebro afecta a todo el resto del cuerpo, pero cómo afecta al sistema inmune es lo más lindo que hay, porque afecta a las comisarías donde están los policías. Y de repente la gente antes medía a los policías, pero los policías andaban medios tontos. Entonces había que medir la función de los policías, no solamente el número de los policías, ¿ya? Y medir la función de los anticuerpos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? ¿Han escuchado ustedes que muchos cuadros psíquicos, trastornos de angustia, de depresión, son secundarios a procesos inflamatorios e inmunes? Eso yo no me lo imaginaba, y cuando empecé a leerlo varios años atrás, dije, no, estos son leceras. La cuestión es de una sola vía, de arriba, de la corteza cerebral, el sistema límbico, el sistema autónomo, al sistema inmune. Y resulta, ¿quién ha escuchado hablar de la fibromialgia? ¿Quién ha escuchado hablar del síndrome de fatiga crónico? Bueno, es de ida y vuelta. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se producen algunas veces procesos inflamatorios que pueden provenir de alguna infección viral primaria, y se produce y se monta una respuesta inmune a través de policías, que son los linfocitos, o de misiles químicos, que son los anticuerpos, resulta que van y atacan al agente infeccioso, pero también atacan ciertas membranas cerebrales y ciertas neuronas específicas, y pueden generar cuadros angustiosos, depresivos, obsesivo-compulsivos, tics. Eso es el que dice, claro, por supuesto. Bueno, yo tenía serias dificultades en aceptar y entender esto, porque siempre estudié la otra asa del sistema. Pero es fascinante porque fíjate que muchas veces cuando estamos nosotros psíquicamente mal, cuando estamos estresados, no por lo que nos pasa, sino que por cómo lo enfrentamos, cómo lo entendemos, qué significado le atribuimos. Y porque eso echa a andar un sistema de alarma que puede haber estado muy bien o puede no haber estado bien. Nuestro sistema nervioso autónomo empieza a través de cablecitos y policías a afectar
la inmunidad, y la inmunidad se devuelve para arriba en forma de policía y sustancias químicas y afectan de nuevo a nuestro cerebro. Entonces, eso que a ustedes les puede parecer muy fácil de entender, yo les diría que es una de las últimas innovaciones del entendimiento de las enfermedades psíquicas, que pueden provenir de procesos inflamatorios e inmunes. Ahora, como me va a quedar nada más que un minuto, voy a abrir para unas preguntas, pero les quiero decir algo. Les repito el concepto de estrés. El día que ustedes se levanten y no tengan la sensación de tensión, quiere decir que no están vivos. El que aspira a no tener una sensación de tensión, el que aspira a no tener una sensación de que algo tiene que hacer y que va a ser difícil, va a vivir estresado porque tiene una conceptualización equivocada. El tema, al final del día, les repito, es cómo tratamos de entender lo que nos ocurre, qué significado le damos y con el cual dotamos aquello que enfrentamos todos los días y desarrollar lo que se llama un sistema de afrontamiento o coping, que es el término en inglés, que nos permita a nosotros poder salir adaptativamente bien parados de las situaciones que vivimos. Por eso, lo primero en el tratamiento del estrés es lo que yo estoy haciendo ahora. No un fármaco, es psicoeducación, tratar de entender cómo nos funciona la mente, el cerebro, las conexiones con el cuerpo y qué cosas podemos hacer. Tratemos de pensar, antes de meditar, cuánto nos afecta nuestro microsistema. Tratemos de darnos cuenta de dónde vienen los combos en el ring de la vida y no empecemos a defendernos así nomás. ¿Cuánto me afecta la relación con mi señora, lo que pasa con mis hijos, la situación económica? ¿Cuánto me afecta la polución? Hay un chico obsesivo compulsivo, sin embargo, el factor estresor principal en su vida era la polución, la lluvia ácida, las partículas en suspensión. Y cuando lo escuchaban decían, el cabrito o es tontón o es psicótico. Es un chico obsesivo, pero resulta que su estresor principal en la vida es que estaba respirando todos los días aire contaminado. Y creo que era muy importante escucharlo y tratar de procesar junto a él qué es lo que significaba realmente para él. Él se sentía contaminado, sucio, habían partículas en suspensión que entraban por su tráquea y llegaban a los pulmones y se depositaban ahí y él veía alquitrán dentro de ello. Ahora, si yo llego y le doy un medicamento porque digo que es obsesivo compulsivo, no voy a poder analizar de dónde viene el combo para él. Y el combo te llega según tu vulnerabilidad. Y les repito, si nosotros no hacemos un proceso de análisis de qué nos está afectando en todo este microcosmos, el exosistema, el macrosistema, vamos a tener una respuesta unilateral, Reiki, mindfulness, medicamento, terapia psicoanalítica, 6 años en el diván, terapia cognitivo-conductual. Lo primero es educarnos, leer, lo pueden hacer todos ustedes. Escojan bien, por favor, a quién recurren ustedes. Si recurren a alguien que les va a dar una respuesta en 15 minutos y que tiene nada más que una herramienta, bueno, van a recibir el martillazo que se merecen. Lo primero es que ustedes estén muy conscientes de cómo funciona su mente en un sentido integral. Esto es muy fácil decirlo, pero es extraordinariamente difícil hacerlo. Quiero darle la oportunidad a mis invitadas principales de hacer una pregunta. No sé, no tengo ninguna pregunta en este minuto. Yo siento que igual es importante la resiliencia, trabajarla para también defenderse frente a situaciones estresantes. Entonces, en base a eso, ¿cuáles son las herramientas que podemos obtener nosotros para identificar nuestros problemas que vienen de la base, vienen de la infancia, de la cuna, y poder solucionarlos? Yo sé que usted plantea varias opciones. Entonces, ¿cómo un ser único identifica estas opciones? La resiliencia es una compleja interacción entre aquello que viene de fábrica con nosotros, un sistema de alarma que funciona bien, que identifica cuándo tiene que echarse a andar, que le da el verdadero significado, y si hay mucho calor o mucho frío no suena, pero puede ser afectado por eso. Y también, como tú dices, cuáles son los mecanismos que yo he hecho andar. Pero para eso, muchas veces, lamentablemente, necesito a alguien que esté a 2 metros de distancia y me permita darme cuenta de cuáles son las flechas que me llegan y cómo me afectan. Y aquí me pongo un poco psicoanalítico. Hay veces que no nos damos cuenta
vemos cómo estamos en el escenario de la vida y cómo me muevo y lo que estoy diciendo, pero no me doy cuenta de lo que está debajo o detrás de las cortinas, que son hilitos invisibles que vienen a veces desde hace mucho tiempo, o incluso actuales. Y no me doy cuenta que soy una marioneta de eso que está pasando detrás y que me estoy moviendo como un pobre y triste títere, reaccionando en forma refleja a lo que estoy enfrentando todos los días. Y es por eso, sin que tenga que ser realmente una persona muy sabia, es muy útil cuando hay alguien que está entrenado, que tiene una formación, llamémosle neutral, que no es fundamentalista de tal o cual visión del entendimiento de la mente, nos acompaña a tener una visión panorámica, más profunda, evolutiva, longitudinal. No hay recetas en esto, ¿ya? El que venía para acá, yo lo siento, yo sé que uno se imagina que este gallo va a decir, mira, hagan abdominales, pongan un filtro solar, cuando estén deprimidos en invierno pónganse luminoterapia. No. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes es un ser único, con una biografía y una historia individual. Y hay factores que ustedes han aprendido, mal aprendido, y los están afectando. Hay historias, hay narrativas en su biografía que los siguen afectando. Ustedes no son solamente víctimas del estrés de la vida moderna, el tránsito, la polución, la situación económica. Cuando uno piensa en eso, es como echarle la culpa de todo al entrenador, aunque la tenga, al gobierno, aunque la tenga, pero no podemos echarle una mirada a nosotros. La única forma que nosotros podemos enfrentar mejor el estrés de la vida es de que nos entendamos, nos conozcamos, pero ese es un proceso difícil. Necesitamos ayuda para eso. Bueno, en honor al tiempo vamos a terminar. Les agradezco la asistencia, la participación a mis invitadas.